Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. Familia Consciente, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos desde donde quiera que nos escuchen, en Spotify, YouTube, Facebook, la radio y SICOM, porque voy a platicar de un tema súper importante. Cómo descubrir los talentos, las habilidades, nuestras fortalezas. A veces estamos en un lugar que creemos es el salvador, o sea, la zona de confort, la que me va a dar el beneficio económico, estabilidad emocional y demás. Sin embargo, conforme pasan los años, los días, te das cuenta que no eres feliz. ¿Y saben por qué? Porque no está ligada con tu habilidad, con tu emoción, con la felicidad y lo que te está generando, digamos, una buena vibra y una energía positiva. Por eso vamos a platicar de esto y mucho más con Efraín Morales, quien nos va a comentar cómo descubrir nuestros talentos a través de la ciencia, a través de herramientas digitales que ya están diseñadas y estudiadas desde hace muchos años para, como dicen, pues no perder el tiempo. No se lo pierdan. Oigan, pues estamos platicando con un líder nato, como se dice. Efraín Morales, muchas gracias por sumarte a la familia de Ser Consciente, porque es importantísimo detectar nuestros talentos y habilidades. Y tú como coach, líder, consultor, capacitador y bueno, todo el currículum que traes detrás, siempre es importante descubrir estas fortalezas. Bienvenido y cuéntame por qué decidiste ahora sí que incursionar en este ámbito y cómo descubriste tus talentos. Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar en esta ocasión con su audiencia y la verdad es un punto muy interesante. En mi carrera he tenido básicamente dos grandes proyectos. En uno trabajé en la Universidad de las Américas Puebla en el área de consultoría. Estando allá, era muy común que se vinculara los procesos de educación con los proyectos de consultoría y ese perfil me permitió poder llegar a mi segunda gran experiencia que fue trabajando para la organización Gallup como rector para México y Latinoamérica. Entonces, uno de los grandes proyectos que se tenían entonces era una investigación para poder identificar los talentos en las personas y de allí partir hacia el desarrollo de fortalezas, muy casado con lo que se conoce como psicología positiva. Es decir, no solamente tratar de remediar lo que está mal en las personas, sino a partir de lo que está bien en las personas, poder lograr un desarrollo del bienestar y en consecuencia del éxito. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos casos, hemos escuchado cuando dices, es que mi papá es abogado y entonces por el legado, por los despachos y demás, el bufete jurídico y demás, pues tengo que ser abogado o abogada, ¿no? Y a lo mejor ni es su talento, ni quieren, ni en la mentalidad del ser humano está esa parte. Pero lo hacen, ¿no? Cumplen con el requisito de que la familia, la presión y demás les dice, entrégame el título de abogado. Y pasan los años y resulta que pues querían ser chefs, a lo mejor. Lo ven como un fracaso, una experiencia. Nos pudimos haber evitado tantos años de estar prueba y error. ¿O qué pasa con eso si lo vinculamos con la filosofía del positivismo, ¿no? O esto que no te está dando placer ni ninguna alegría. Sí, es una pregunta muy interesante porque el no utilizar los talentos puede llevarnos a un desperdicio, a una baja de rendimiento. Pero por otra parte, el incursionar en donde no hay talentos también genera otra vez un desperdicio, en esta ocasión de esfuerzo, pero además frustración. Es muy interesante que a veces la forma para elegir una carrera sí viene de una herencia familiar, de una concepción que puede no ser precisamente la vocación, y entonces eso nos lleva a generar profesionistas que muy probablemente truncan su carrera, que mucho más probablemente no la disfrutan, pero además el caso más común, que no se dedican a aquello para lo que estudiaron. Entonces, eso genera frustración y un desperdicio. El poder conocer cuál es mi inclinación natural
naturalmente entonces, y válgame la redundancia, permite poder incursionar no solamente en qué áreas, en qué carrera, sino además en qué forma voy a abordar mi carrera. Es importante entonces porque hoy en día la gama de carreras que se ofrece, hablando de carreras profesionales, es muy variada. Hace algunos años todavía podíamos encontrar mecánica, química, medicina, y hoy, sin embargo, las redes de conocimiento permiten hacer una mezcla que a veces puede confundir. El apoyar en la toma de decisiones con los talentos naturales es entonces capital. Oye, ahora ya hasta como profesiones, ¿qué quieres ser? ¿YouTuber? Claro. Y dices, híjole, sí se toma como... ¿Qué vocación requiere? Yo lo respeto mucho, ¿no? Y además estamos inmersas en el mundo de la tecnología y los medios digitales. Pero a mí me sorprende escuchar a pequeñitos que una cosa es la influencia y lo que ves, ¿no? Mediáticamente, los videos y demás, pero que ya en su cerebro, o sea, ya traen el chip de youtuber, o sea, o las redes sociales, o están ligados, ¿no? Inmersos a este mundo. Ahora, económicamente, ¿cómo poder, a lo mejor, ahorrar recursos? Porque regreso al ejemplo que te ponía. El papá ya invirtió en la carrera de Derecho, 8 años, bueno, no sé cuántos años son, 4 o 5 años, y después resulta que pues no ejerció. Pero al papá, si tú llegas y le dices, oye, pues hay esta herramienta o hay que hacerle un test al hijo y demás, y vienen con un, no quiero decir rezago, pero sí a lo mejor un tema más de creencia, de la herencia, de lo que se debe hacer, y no escuchan esta parte, pues es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? ¿Cómo llegarle a esas personas? Es cierto, y además la frustración para el chico o la chica, que además tienen que seguir probablemente una carrera que les fue implantada a través de otros mecanismos. En este caso, esta corriente se toma muy en serio y voy a tratar de ejemplificarlo con este hecho. A nosotros, cuando le preguntamos a un niño o a una niña, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Y nos dice, el recreo. No lo vemos solamente por la parte chusca, sino que tratamos de verlo, entonces es efectivamente lo que más te gusta es el recreo, porque no a todos los niños y niñas les gusta igual el recreo. Puede ser que se trate de una influencer, puede ser que se trate de alguien con comunicación, alguien con liderazgo, y entonces disfruta el recreo porque puede desarrollarse plenamente, y habrá otras personas que le gusten muchas cosas más. Este ejemplo podría llevarnos a dar una idea de por dónde se orienta la corriente de los talentos y las fortalezas. Pero hay un ejercicio que ese sí se hizo en un estudio y parte de lo que se entregan como las boletas de calificaciones. Entonces se vio que cuando tenemos una boleta en la que, por ejemplo, ciencias sociales trae una persona, en mi caso 10, geografía traigo 9, en lengua nacional era en mis épocas, traigo un 10, matemáticas 5, física 6. Entonces, yo era así. ¿Ya ves por qué nos encontramos en el camino? Por algo tenía que ser. Sí. Cuando nosotros recibimos como padres ahora, como tutores, una boleta así, decimos, te fue muy mal. Y muy probablemente tomemos decisiones como vamos a superar ese 5 y ese 4 y ahora vamos a echarle todas las ganas, vamos a comprar libros, vamos a dedicar tiempo, recursos al fin. Y de las otras materias donde sí salí muy bien, ¿por qué no hay atención a ello? Entonces, eso es muy interesante porque en vez de poner recursos a aquello en lo que no soy muy bueno, tal vez debería de orientarlo a lo que sí soy bueno. No cabe duda que hay que remediar también aquello que nos puede hacer caer. Pero yo creo que ahí es un tema súper interesante que ojalá lo podamos desmenuzar en otro momento, porque viene desde las matrículas, o sea, cómo el sistema educativo tendría que cambiar para enfocarnos a detonar las fortalezas desde pequeño. Hoy celebro que ya muchas escuelas, por ejemplo, hacen más actividades de arte o de mindfulness, o le ponen más atención al tema de la psicología, la felicidad, ¿no? El positivismo y demás. Pero la realidad es que venimos arrastrando una ideología tradicional donde esas materias pues son las que en teoría te van a dar éxito o no. Yo te comparto, obviamente nunca me gustaron las matemáticas y no me gustaron, les voy a confesar, con todo respeto a una maestra, me traumó. O sea, yo en secundaria
por alguna razón reprobé o no sé, me gritó horrible. O sea, ¿sabes? Como que hoy que empecé también a estudiar otros temas y la psicología, la neurociencia y demás, pues te das cuenta como algo que puede ser minimizado, como un regaño, le puede generar una afectación. Y si a eso le sumas que no era mi talento ni mi habilidad, pues obviamente yo ya nunca generé como este gusto, ¿no? Y entonces hoy que tengo a mis hijos es como, pues vamos a sumar, restar, multiplicar lo básico y lo demás, pues sean felices, ¿no? Y a lo mejor si tienen un ejercicio donde yo no entiendo, le hablo a alguien más, a la maestra, a la amiga, a la que es experta en la química, física y demás, y se le da y les ayudan. Pero ya no estoy yo como, ay, ¿cómo soy yo, la mamá que no sabe esto para sí? Pues no, no es mi talento, no es mi habilidad. Y sí hubo un tema ahí como que medio psicológico, que hoy pues ya lo trabajé y ya dije, no, pues sí, ya pasó, ya soy adulto, hay que hacerse responsables. Pero sí, nunca fue como mi habilidad, ni mi talento, ni nada. Y en cambio, las materias de sociales, humanismo, bla, 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 pues yo siempre era que jefe de grupo, la que habla, la oradora, la de en la escolta, el comandante. Y entonces yo creo que la vida misma me fue llevando al tema de la comunicación y sí lo tenía claro. Pero yo veo gente, por ejemplo, o jóvenes, que ¿qué quieres estudiar? No sé. Y yo como, pues ya vas a salir de la prepa, ¿no? Yo daba clases y muchos de mis estudiantes eran como, pues estoy estudiando en una escuela normal para maestros. ¿Y te gusta ser maestro? No. ¿Y entonces por qué estudias? Pues porque mi mamá, mi papá, mi tío me dijeron que es buena, tienes vacaciones. Pues, y yo, pero no te gusta. O sea, ni siquiera te gustan los niños, ¿no? O sea, me tocaban casos de educadora y te gustan los niños. No, y no quiero tener hijos. Está bien, no tengas hijos, pero, o sea, tienes que tener contacto con niños, ¿no? Y qué fuerte es cuando te dan esas respuestas porque dices, madre mía, ¿qué nos separa? O sea, ¿en manos de quién también voy a dejar a mis hijos si sé que ni siquiera le gusta ser educadora, ¿no? O sea, es un ejemplo. No, pero es formidable tu ejemplo, y la verdad es que es muy cierto lo que comentas. El sistema educativo tiene una gran responsabilidad en ello, porque sí es cierto, nos puede traumar. Junto con una amiga y además miembro también del ISEM, ella es una científica muy connotada. Yo estudié ingeniería y hemos platicado mucho algo que nos llama la atención. ¿A nosotros realmente nos gustaban las matemáticas o realmente también nos inyectaron el hecho de que teníamos que aceptar el reto y que si aceptábamos el reto podíamos llegar a quién sabe qué? Realmente no había una claridad de a qué podíamos llegar. Y una de nuestras preocupaciones hoy en día, por ejemplo, es que muchas personas, o voy a ser cauto, algunas personas llegan a obtener títulos de ingeniería, el primero su servidor, y no sabemos matemáticas. Me preocupa, por ejemplo, un hecho muy simple, la multiplicación de fracciones. Lo vimos desde la primaria, lo repetimos en secundaria, así hasta llegar a la escuela superior. ¿Cuándo en nuestra vida volvemos a utilizar la multiplicación de fracciones? ¿Será que la multiplicación de fracciones no sirve o será que no nos la han enseñado a usar? Porque muy probablemente muchos estudiamos ingeniería, llegamos a materias como vibraciones, ecuaciones diferenciales, donde se ve multiplicación de fracciones, pero no entendimos nada o entendimos muy poco. Y entonces es poco probable que seamos realmente aquellos que diseñemos el bienestar para los demás como ingenieros. La verdad es que en el mejor de los casos nos contratamos en una plaza de ingeniero, pero no hacemos ingeniería. Entonces, si a ellos sumamos este tipo de actitudes como la que has comentado, donde nos trauma, nos marca, nos puede decir que somos menos inteligentes, que somos chismosos, que somos miedosos. Hay una serie de calificativos que pueden encerrar lo que son dones y lo que son el motivo para que uno pueda llegar no solamente al éxito, sino antes a la verdadera vocación, que es ser felices. Fíjate que es súper fuerte porque las programaciones, ¿no?, que te van haciendo y que nos vamos programando desde pequeñitos, claro que nos generan limitaciones. O sea, hoy en este mundo, ¿no?, de la comunicación y demás, ves fotógrafos, ves camarógrafos, gente muy creativa, y a la mayoría, y si ustedes tienen un conocido, les dicen te vas a morir de hambre. O sea, el comunicólogo, el fotógrafo, él se va a morir de hambre. Y a mí, gracias a Dios, no me compré esa idea, porque yo estaba entre abogada, porque me encanta defender y demás, y ser comunicóloga. Y desde chiquita
te lo juro que yo me veía así como hablando con la gente y jugaba a que estaba en un concierto y con un micrófono y en congresos. O sea, yo lo tenía bien claro. Y quería salir en la tele. Entonces, cuando me decían, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, reportera. ¿Pero por qué? Porque quiero salir en la tele. Y entonces ya fui creciendo, pero siempre lo decía. Y entonces cuando elijo dónde estudiar, acababa de abrir la universidad donde yo estudié, y tenía una televisora de renombre, en ese entonces era TV Azteca, creó la universidad, ¿no? Entonces dije, en esa. Pero pues estoy hablando de hace años, donde además era las instalaciones pues feas, porque estaban empezando y la verdad estaban muy feas. Entonces me acuerdo que fui con mi mamá y con un primo, y mi primo así todo traumado de, ¿aquí quieres estudiar? Y yo, pues sí, se ve creativo el asunto, ¿no? Sí estaba feo. Hoy ya la historia es distinta, ya crecieron, ya sabes, ¿no? Está padrísimo. Y yo recuerdo, digo, qué buena elección tuve. O sea, porque gracias a eso, que no me dejé llevar por el qué dirán, por las instalaciones, por cuánto cuesta, si tienes becas, si no, si puedes, ya sabes. Gracias a eso, tuve la oportunidad de ingresar inmediatamente a hacer prácticas en una gran televisora. Después me contrataron, después hice otros proyectos personales, de ahí salí, hice temas en gobierno, en radio, ya sabes. Entonces, como que digo, la escuela, o sea, sí te apoya, pero los talentos, las fortalezas, lo que tú tengas, tus dones, pues los tienes que descubrir y enfocarte, ¿no? Y más allá de la infraestructura, de lo bonito. Yo siempre le digo a mi hija, por ejemplo, es que no te hace la escuela. O sea, sí son grandes herramientas y marcas y lo que tú quieras, pero el talento tú lo traes, o sea, tú vas a aportar y tú vas a saber si lo absorbes. Gracias a Dios también tuve una madre que me escuchaba y me apoyaba. Por eso regreso al tema de los papás y es súper importante porque yo que en su momento trabajé con muchos jóvenes y eran estudiantes me decían, es que Miss, de verdad no quiero estar, y se traumaban y sufrían y cuando iban a tomar una clase o iban a hacer prácticas de verdad se paralizaban. Y yo les decía, más vale a tiempo y un buen regaño de papá y de mamá a que te vayas toda tu vida frustrada y trabajes donde ni quieres estar y ni siquiera lo vas a hacer bien. Y además vas a traumar a otros porque pues son jóvenes, son niños, son estudiantes que van a estar en tus manos. Y de ahí, pues la verdad debo confesar que varios me dijeron, tienes razón, y se daban de baja. Luego me decía la maestra, la directora, oiga, es que se están dando de baja. Le dije, sí, pero estamos evitando temas. Teníamos crisis de ansiedad, desmayos, y empecé como yo a analizar, porque además me puse a estudiar una maestría en programación neurolingüística, inteligencia emocional, y yo me empecé a enfocar en 1000 temas. Yo decía, es que esto no es normal. O sea, se están desmayando, se está enfermando, está faltando, siempre se da de baja y regresa, pues no le gusta lo que hace y eso le está generando otro tipo de complicaciones. Y de verdad que empezaron a hacer muchos cambios y estoy súper contenta porque dejé un legado, ¿sabes? O sea, como que dije, háganle más caso a esto de escuchar a la gente, a sus emociones, a sus talentos, a decir, es que no quiero. Y también la responsabilidad de un papá, yo siempre digo, y de mamá, que escuchemos a los hijos. O sea, que de verdad les crean. Cuando es que no quiero, no me siento a gusto. Esta maestra no me cae y la materia tampoco y no me gustan las matemáticas. Porque podemos ahorrarnos, además de dinero, híjole, enfermedades, problemas familiares. O sea, no nada más es como descubrir mi vocación, sino ver todo el trasfondo que hay cuando no te dedicas a hacer lo que quieres. Es muy importante lo que comentas. Realmente hay registros de suicidios, incluso en esos casos. Sí. Afortunadamente no son muchos, pero no deja de haberlos. Ahora, es muy importante lo que comentas, es los padres, los tutores, quienes tengamos a cargo niños o niñas, debemos estar muy atentos porque los talentos nos hacen únicos y diferentes. Por ejemplo, si me permites, parecería que tu talento de comunicación es claro, pero hay un talento que se llama autoconfianza. Y este talento de autoconfianza, hay personas que lo tienen, pero hay personas que no lo tienen. En una escala de talentos del 1 al 34, puede ser que lo tengan en el 34. Estas personas tienen otros talentos. Partiera muy claro, además, tu visión de desarrollar a otros. No era nada más que te nutriera a ti, sino sí, claro, poder apoyar a otras personas. Y eso hoy en día te sigue gustando y en alguna forma yo veo que eso es lo que haces. Aprovechas todo el resto de tu bagaje para apoyar a otros. Entonces, eso es importante. Otras personas
no son como tú. Y parece una tautología, algo muy lógico, pero son como son, no de otra forma. Y habrá quienes no tengan esa autoconfianza para poder decir, es que quiero ser esto. Yo tuve un caso muy parecido al tuyo en la familia. Yo tengo 2 hijos, mi hijo mayor Abraham y mi hija Rocío. Felizmente eran muy capaces para la escuela, obtenían muy buenos resultados. Mi hijo mayor de pronto nos dice, es que yo quiero dedicarme a la música. Y dijimos, pero entonces, o como juego o como una segunda ocupación, sí. No fue así. Y a la fecha es el pianista de la Sinfónica. Ay, mi guau, hija, qué padre. sí, mi hija por otra parte. Pero sí. no le dijiste, te vas a morir de hambre. No, sí. Sí, ay, Sí, no, sí. ya era mi apuesta aquí. No, debo de reconocer que fue uno de mis Sí. aprendizajes. Fue uno Qué de mis bueno. aprendizajes y qué bueno que no fue echando a perder o no echando a perder mucho, porque sí creo que en algún primer momento cuando le decíamos no o como segunda opción, en alguna forma estábamos invalidando lo que él Minimizando. le generaba tanto interés. Por otra parte, mi hija Rocío, ella era una buena deportista, jugaba hasta la fecha, juega fútbol, básquetbol, y ella quiso ser ingeniera. Y entonces decía, uy, se me hace que tampoco va a funcionar. Pero es interesante el que uno pueda atender lo que nos están diciendo, a veces en forma explícita, a veces no tan explícito, sino observarlos, preocuparnos. Y afortunadamente hoy existen herramientas como estas para determinar los talentos, pero también existen corrientes de inteligencias múltiples para poder identificar cómo podemos lograr que esta persona no logre obtener el título que yo deseaba tener, sino cómo logro que sea una persona en felicidad, en bienestar, porque muy probablemente la capacidad para mantenerse, lo económico, lo social, venga como consecuencia de que sean personas plenas. No, y el tema también es, o sea, lo económico. Yo me acuerdo perfecto y lo que mencionas, ¿no? Te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre. Entonces, ¿quieres o no? Te van programando a que, no, y si no la armo, y si después quiero tener hijos, ¿y cómo los voy a mantener? Y si no me caso con un millonario. Entonces ya te hiciste toda una historia y todavía ni siquiera estudias, ¿no? Cierto. ¿Cómo hacer, por ejemplo, este tipo de pruebas? ¿Cómo trabajan ustedes? O regresemos al pasado. Yo me acuerdo que en mi época de la prepa, pues nos daban un cuestionario así de, ¿te gusta hablar? Sí. ¿Te gusta hablar frente al público? Sí. ¿Te gustan las matemáticas? O sea, era como muy, no sencillo, pero básico, ¿no? Yo creo, y direccionado. ¿Cómo hemos evolucionado para detectarlos? Bien, aquí esta investigación en la que nosotros nos fundamentamos está orientada mucho más a la estructura del cerebro y en la medida que se desarrolle, por eso hay herramientas que solamente se pueden aplicar después de los 16 años, como una de las que más usamos, que es cuando la persona ya más o menos, porque ciertamente todos podemos cambiar a lo largo de toda la vida, pero más o menos ya hay un perfil definido. Entonces se aplica una herramienta que, como comentaba al principio, más de 33 millones de personas la han tomado, de manera que su nivel predictivo es muy alto. Pero lo interesante es que eso que nosotros encontramos es un reporte de lo potencial. Hay que ver entonces qué hacemos nosotros cuando tenemos acceso a una herramienta, la que sea, y nos determina qué talentos tenemos, ver qué hemos hecho con esos talentos o qué podemos hacer. Porque naturalmente nosotros podemos desperdiciar totalmente el talento, ya sea que obedezca a la intención de otra persona sobre lo que deba de estudiar, o ya sea que no estudie aquello que yo tengo talento, se genera entonces un desperdicio. Uno de los padres de esta corriente, el doctor Donald Clifton, decía alguna vez al pasar por un panteón, es una pena que muchas personas de las que están en el panteón no supieron siquiera cuál era su potencial, mucho menos aún poder llegar a explotarlo de una manera que pudiera ser benéfico para ellos. No, y además, el qué dirán también pega mucho, güey. O sea, aquí hay que estar muy conscientes que, yo siempre digo, venimos solos y nos vamos solos, porque finalmente nadie te va a llevar a la tumba. O sea, sí, las familias se reúnen y todo, pero lo que tú haces, lo que no hiciste, eso sí ya te lo llevaste. Y se escucha triste, pero es real. Es real, hay que trabajar. El caso de, por ejemplo, Kentucky, ¿no? El famoso, la marca comercial de comida. Era un señor ya grande cuando tal vez descubrió su talento o la oportunidad y dijo, pues me quiero dedicar a esto. Y le
hizo fortuna y pues, millones, ¿no? Franquicias en todo el mundo y demás. No hay edades. Es cierto, y es que y allí en las empresas nosotros vemos muchos ejemplos. Lamentablemente se ven tanto ejemplos de lo positivo, de lo que sí han hecho, como de lo que no se ha hecho. Y entonces nos podemos encontrar que hay personas que son creativas, pero no necesariamente innovadoras, porque la creatividad es muy extensa y no llega a concretar. Entonces, podemos tener creativos, pero podemos tener, por otro lado, personas que pueden concretar en innovación. Pero hay otras personas que pueden vender, hay otras personas que pueden cobrar. Lo interesante es que no hay realmente una persona que pueda hacer de todo. Claro. Y a los emprendedores y emprendedoras muchas veces se los lleva a eso, que tienen que innovar, tienen que vender, y entonces lo hacen en la medida que pueden. Es muy interesante que allí, por ejemplo, a veces llega tarde, como en el caso que señalabas con toda precisión, es hasta los 65 años pudo hacer lo que quería y muy probablemente encontrar las asociaciones convenientes para poder hacerlo florecer. Creo que también eso que acabas de mencionar, el respaldo de la gente, de los empresarios y demás que le apuesten, es importante porque creo que hay gente que no se la cree, lo que decías, ¿no? La autoconfianza y demás, pero también no, como que en esta, a lo mejor nos cegamos, ¿no? O sea, es como, esperamos el momento perfecto para dar el paso, ¿no? Que ya tenga el dinero, el recurso, el coche, la camioneta, la marca, el registro. O sea, sí, pero hay que empezar uno por uno. Y otra, creo que es una realidad de hoy y de México sobre todo, que las empresas tampoco le apuestan ya a la gente con experiencia o de edad ya adulta, ¿no? O sea, es como, sí tendrás mucha experiencia, pero pues ya no. Y ves en otros países cuando son unas eminencias y están escuchando a la gente con experiencia, no le ponen atención a la edad. O sea, es un choque de mundos y de ideologías muy fuerte que creo que tendremos que empezar ahí a transformar. No, tienes una mente evidentemente muy innovadora, muy actual. Hoy en día incluso ya no es posible solamente ver el viejo cuadro aquel donde uno decía, si quieres ver un maestro y su alumno, una maestra y su alumna, te imaginabas a un anciano o una anciana con un niño. Ajá. Hoy la educación puede ser también prefigurativa. Hoy puede ser que sea un joven el que está enseñando a un adulto, y puede ser que los adultos queremos, tenemos y podemos todavía aprender. Por ejemplo, no hay duda que hoy estamos conviviendo desde baby boomers, como es mi caso, con millennials y con los alfa, con los beta, muy recientemente. Y la verdad de las cosas es que la densidad de la población marca que tiene que haber esas posibilidades. Si bien orientar a los muy jóvenes, claro, también aprovechar lo de los más grandes. Sí, como no irnos al extremo, ¿no? O sea, creo que es a lo mejor romper paradigmas de cómo crecimos, lo que hay, las herramientas tecnológicas. Digo, yo, por ejemplo, hay muchas herramientas donde ya te ayudan a escribir y todo, ¿no? Y yo cuando leo, yo detecto, porque aparte me encanta escribir, me cuesta mucho trabajo dejar eso a un robot, que sé que la tecnología va para allá, pero pues descubres cosillas porque no razonan, ¿no? Porque al final no le meten este feeling o la emoción a una escritura. Entonces yo me los cacho, ¿no? Luego a los alumnos, a mi propia hija, le dije, a ver, o sea, sí, apóyate en las herramientas, pero tampoco. O sea, no seamos tan radicales, ¿no? Muchos dicen, ya van a desaparecer muchas empresas porque los robots y la tecnología. Digo, ¿será que sí? O sea, siento que el ser humano siempre va a ser necesario, aunque tengamos mucha tecnología y ya robots que puedan sustituir algunas actitudes. No creo que al 100. Y tienes toda la razón, y eso lo hemos visto en diferentes épocas. El ser humano saliendo del oscurantismo 10 siglos y de pronto dice, cuidado, porque el ser humano es la esencia. Finalmente no podemos dejar que sea otra ideología la que sustituya al ser humano. Entonces, eso prevalece. Hace no muchos años se hablaba de la introducción de las computadoras y decían, ¿cuántos empleos van a quitar las computadoras? Hoy en día nosotros vemos cuántos empleos se generan
cuando una persona tiene una computadora y hace buen uso de la computadora. Yo creo que esto, por lo que estamos atravesando, va a volver a ser como cuando nos prohibían utilizar calculadoras. Nos decían, no usen la calculadora, pero la verdad es que era una herramienta que llegó para quedarse. Sí. Muchos de nosotros estudiamos una ingeniería en la que no podíamos usar calculadoras y teníamos que hacerlo a mano. Y hoy los ingenieros se pueden formar, por ejemplo, utilizando calculadoras muy poderosas y el tiempo entonces lo aprovechan mejor. Yo creo que lo que viene no puede sustituir al centro, a la esencia que es el ser humano, porque nosotros no queremos que así sea, porque se desarrollan esas herramientas, pero siempre va a haber seres humanos, como lo mencionas, que van a poder detectar cuando algo se escribió por la inteligencia artificial, claro, o cuando algo trae algo del ser emoción humano y demás. Claro, sí. Claro. Yo creo que es muy importante hacer como una introspección, ¿no? Porque siempre que platico con jóvenes o con mi hija, le digo, es que tú en el fondo tienes la respuesta. O sea, se escucha cliché y tienes la respuesta. O sea, uno mismo sí creo que sabemos lo que queremos y nuestros talentos. Nos da miedo. Siento que el miedo es una emoción que a veces nos paraliza en lugar de empujarnos, ¿no? Que debería de servir para ello. Sin embargo, el tema de los papás, de la sociedad, del qué dirán, del machismo, o sea, todavía tenemos mucho que trabajar en ello para descubrir o para dar el paso y detectar nuestros talentos, habilidades y fortalezas. Sí, sin duda alguna. De hecho, todavía muchas herramientas, muchas estrategias se hacen a base del miedo. De hecho, cuando nosotros vemos estrategias de personas preclaras, como fue Abraham Maslow, que prepara su pirámide de necesidades, uh-huh. Y la verdad es que vemos que las primeras, las básicas como las de supervivencia, las de seguridad, siguen siendo con mucho las que mueven a la sociedad y muy poco la de la autorrealización. A punto tal que muchas veces he escuchado cursos, consultorías sobre liderazgo, donde realmente cuando llegan a la cúspide de la pirámide y hablan del ser autorrealizado, realmente ya no hay mucho que decir. Hay mucho que decir en la base. Y nosotros lo hemos visto, si no cumplimos con ciertas normas, nos puede llegar un castigo. Entonces realmente no es que yo quiera cumplir con la norma, sino que no me llegue un castigo. De manera tal que empiezo a seguir siendo muy presionado. Y a veces el castigo trae sabor a premio. A veces es, si tú haces esto, no te voy a dar un castigo, te voy a dar un premio, pero en alguna forma también está la otra mitad en donde digo, y si no lo hago, no hay premio. En consecuencia, me quedo sin también con un cierto sabor a castigo. ¿Será que entonces el conductismo todavía nos rige? Naturalmente que sí. Hay mucho todavía que nos da miedo y que por ello es que lo hacemos. Y deberíamos de ir a la búsqueda cada vez más del ser humano autorrealizado. Fíjate, yo conozco a mucha gente, muchísima gente que de todo, ¿no? Y platicas de todo. La vida me ha puesto en varios lugares, entonces cada vez conozco más personas de diferentes edades, puestos, cargos, jerarquía y demás. Y veo, o sea, yo me gusta mucho como analizar, ¿no? Yo creo que algo lo traigo. Y digo, esta persona me cae increíble, pero lleva 30 años haciendo lo mismo de 10 a 11 de la noche, o sea, ¿será feliz? Y a lo mejor para mí es no. Pero a lo mejor para él es claro que sí, y porque es mi vida, porque aquí me enfoco, ¿no? Y una vez platicaba y me decía, ¿y sí? Me dice, sí, estoy realizado, me gusta, soy feliz. Ay, qué padre, ¿no? Y luego platicaba con un psicólogo, que es mi amigo, estamos ahí debatiendo del tema de los prejuicios que hay para las servidoras, sexoservidoras. Y yo, con mitos, tabús, ya sabes, siempre, pues, no quisieras, pero enjuicias. El ser humano hace juicios, no es lo correcto, pero... Y me decía, fíjate que yo trabajé, tuve pláticas y consultas con una chica, se dedicaba a eso, y siempre tenía dos, ¿no? O sea, el panorama de por necesidad, porque tengo que mantener a los hijos y demás, y yo decía, pues que laven coches, que en una casa, que vendan memelas, ¿no? O sea, como que siempre. Me decía, pero es que son felices. O sea, a lo mejor no todos, pero habrá 15. Dice, y te voy a poner el ejemplo. Y me cuenta esta historia. Me dice, una chica consulta, yo le decía, pero, o sea, ¿te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿Los horarios? Bla, bla. Me dice, sí, yo soy muy feliz porque gano 10,000 pesos al día y pues eso no me lo va a pagar de ser, a lo mejor,
limpiar la casa, ¿no? O algo así. ¿Y tus hijos? Pues no saben la realidad, pero no les falta nada, bla, bla. Pero entonces tú eres feliz. ¿Sí? Enfócate a ello. Y digo, ¿así de fácil? Y dice, sí. Dice, porque más allá de los prejuicios, más allá de las labores o a lo que te quieras dedicar, tú tienes que buscar la felicidad. Y si eso te está dando felicidad, pues al igual que la persona que está 24/7 es feliz. Entonces, hay que ser felices. Sí, eso es muy interesante. Y es que nosotros somos únicos e irrepetibles. De hecho, nosotros podemos ser felices a nuestra forma y poder frustrarnos de otra forma. Aquí lo interesante es que a veces el reconocer que somos únicos e irrepetibles es algo que por lo menos hay registros desde hace 5,000 años con Confucio, que ya hablaba de eso. Sin embargo, no nos comportamos en la práctica como si fuéramos únicos e irrepetibles. Y entonces creemos que lo que yo pienso que es ser feliz es la forma de ser feliz. Pero todavía más, como bien señalabas, el prejuicio de lo que es malo y bueno es impresionante, pero nosotros queremos que lo que yo digo que tiene que ser bueno, entonces es lo único bueno. No cabe duda que vivimos en sociedad, que hay una norma social, que conviene que se siga, pero no debemos de ir al extremo en el que entonces pueda decirse definitivamente lo que es bueno y lo que es malo. Es muy importante conocer al ser humano cada vez más, porque eso nos lleva a poder ser más felices nosotros, pero también poder ser el agente que pueda facilitar la felicidad de otros. Y eso es muy importante porque en el tema del liderazgo, por ejemplo, algo que nos preocupa a nosotros en LICEM es que vemos que se ha estudiado mucho el liderazgo, se ha sobrediagnosticado. Es algo que vemos, por ejemplo, con el río Atoyac. Está súper sobrediagnosticado. ¿Y pero luego? ¿Solucionado cuándo? ¿Y qué vamos a hacer? Y a veces vemos con liderazgo que surgen teorías, se gastan millones en cursos de liderazgo y sin embargo, hoy en día parecería estar resurgiendo más el líder y la lideresa opresora que aquel que faculte esto que comentabas. ¿Y cómo hacemos para que las personas, quienes están a cargo de líderes, puedan ser felices? Además, que su trabajo no vaya a ser un motivo de frustración e infelicidad. Qué fuerte, de verdad es que es un tema bien profundo porque a veces como maquinitas nos despertamos y hacemos la rutina y vamos al trabajo y te lavas los dientes y ya estás pensando, pero te das cuenta que realmente no eres feliz. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Digo, yo voy a hablar por mí, claro que me ha pasado, no una, muchas veces. Gracias a Dios confío y gracias a Dios digo, muévete. O sea, porque creo que la única persona que realmente no se va a mentir es uno mismo. Y más allá del dinero, lo que te puedan pagar, a veces sí he dejado económicamente oportunidades muy buenas, pero siempre digo, mi paz vale más. O sea, el estrés, el ritmo, los hijos, ya cuando eres mamá, a veces sí, no quiero decir sacrificio, pero sí tienes que poner una balanza la parte de qué vale más, ¿no? Hacer tarea, sonreír, ir al parque o como maquinitas ya de pronto todos, vámonos a la escuela, lo siento, no sé qué, el estrés ya se me hizo tarde. Entonces dije, híjole, aquí no, y muévete, ¿no? Muy interesante. Y ¿sabes qué? Creo que cuando lo decretas o lo sientes o lo vibras, empieza a llegar gente. O sea, a mí me ha pasado, empieza a llegar gente y ¿qué vas a hacer? Pues tengo este problema, yo te ayudo. Y no sé qué, yo te ayudo. Entonces digo, claro que se puede. Y voy muy en contra, y eso con todo respeto, ya saben que yo no tengo la verdad absoluta ni ser consciente, porque siempre me topo con personas que me dicen, pues es que lo tienes muy fácil, ¿no? O tú qué vas a saber de no tener dinero, o en tus trabajos siempre. Y digo, no, o sea, es que es lo que tú quieras hacer. A mí me gusta lo que hago. Y si no tuviera el set, tengo un celular, me grabo y también lo hago, ¿no? O sea, no necesito la superproducción, o me pueden ver chillando, triste, alegre, maquillado, sin maquillar, porque al final me gusta lo que hago, ¿no? Y siempre trato de sembrar una semillita en alguien y me escribe y luego en las redes sociales gente que ni conozco y es así como, Ulvia, me encantó lo que dijiste, o un post que a lo mejor hasta compartí de otra cuenta, ¿no? Y es de motivacional, porque a mí me gusta mucho pensar en positivo, siempre ha sido así de algo vendrá, ¿no? Y dices, ¿cuánto impacto puedes generar en personas que ni tú sabes? Pero creo que sí influye el que tú sepas qué quieres y hacia dónde vas, porque lo vibras. Yo creo mucho en la energía, en el amor, en la vibra, en que todos estamos conectados y más allá de a veces la ciencia, pues es muy fácil, lo que te haga feliz. Pero sí creo que en esta sociedad y con papás que no nos escuchen, es un gran problema.
Es un gran problema. Sí, líderes que no los escuchan, el caso de lo que sucede en días como hoy, el viernes. Todo el mundo dice, es gracias a Dios que es viernes, el cuerpo lo sabe. Sin embargo, sí, claro. Sin embargo, a veces lo hemos analizado con mucha seriedad. Hay organizaciones, sí, hay organizaciones que dicen, bueno, pero ¿por qué tan feliz el viernes? Porque es vecino del sábado, el viernes. Entonces, eso nos permite emociones impresionantes, libertad, felicidad, tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el domingo no somos tan felices? Y también tiene que ver con la felicidad del lunes, perdón, con la vecindad del lunes. Entonces, si el sábado convida al viernes, encontramos que hay muchas personas que lo que encuentran en el viernes es una huida a esa rutina a la que te referías hace rato. Hay personas que dicen, claro, es que va de su casa al trabajo, debe de ser una buena persona, aun y cuando sea tremendamente infeliz en el trabajo y tremendamente infeliz en su casa. Entonces, realmente habría que modificar el chip y decir, voy a tratar de conocer qué me hace feliz a mí, porque de eso depende ni más ni menos que mi vida. Claro. Y entonces ver que el viernes está bien que lo disfrutemos, pero no que lo disfrutemos porque salimos huyendo de algo que nos hace infelices, como puede ser la carrera que estamos estudiando, el trabajo que estamos desarrollando. Mi líder, 7 de cada 10 personas se van de una organización más por la relación con su líder o su lideresa que por la empresa. Qué fuerte, pero ojalá lo escuchen las empresas, los organismos y demás, porque al final la cabeza tiene mucho que ver. O sea, al final una familia, ¿no? Cuando hay mucho estrés y demás, pues es en la cabeza, lo pasas a los hijos y entonces ya todos estamos insoportables. Lo mismo en la empresa. Creo que, por ejemplo, Google, ¿no? Es una gran empresa y siento que es otra cultura, pero pues pueden ir hasta en pijama. Cierto. Tiene mucho que ver y no son flojos, porque no está tu capacidad ligada al outfit que tengas, ¿no? Yo creo que ojalá en México, la tendencia en Puebla, podamos llegar a esos niveles donde no te juzguen por si vas de tenis o por si estás ejecutivamente vestido, ¿no? O sea, porque el talento va más allá. O sea, mucho de lo que yo hago es digital. Entonces, por ejemplo, tengo amigos que me escriben y, ¿qué estás haciendo? Yo vi una peli. Uy, y también estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo puedes? Pues porque me enfoco y también me pongo pausa y puedo estar acostada, ¿no? Cuando se puede. Pero son estigmas. O sea, no el que esté 24/7 rinde más que el que esté acostado viendo una película y al mismo tiempo trabajando. O sea, y ahí hay talentos. Sí, o sea, hay un claro. talento que se llama coordinador. El talento coordinador es aquel que permite, por ejemplo, a una persona desde esta corriente, y tratando de hacer una analogía, hacer malabares con bolas de cristal. No se me va a caer ninguna. Puedo ver la película y puedo estar contestando mis correos o puedo estar incluso desarrollando un concepto. Y hay otras personas que tienen un talento que más bien los hace de mucho pensamiento. Y entonces estas personas necesitan pensar mucho, necesitamos y además lo hacemos, enfocarnos y necesitamos entonces nuestro tiempo. Menos ruido y demás. Exacto. O sea, somos esas personas que no es el mejor asiento que nos puede tocar en el avión o en el autobús es si no llega mi vecino. Entonces disfruto tremendamente porque no va a haber alguien que de pronto que tiene otro talento, que no quiere decir que sea malo, al contrario, pero puede ser que se sienta alguien conmigo en el avión y me dice, ¿a dónde vas? Pues vamos en el mismo avión, normalmente uno no se puede bajar en el camino, entonces... ¿A dónde tú vas también? A donde tú vas, pero en realidad no es solamente la pregunta, es más bien un contacto de, a mí me gusta socializar, probablemente al otro no, pero probablemente sí, y entonces a veces se llegan a hacer buenas amistades en esos entornos. Claro. Es cuestión de talentos. Sí. Entonces lo interesante es que existen hoy en día herramientas, estrategias incluso, para poder identificar qué talentos tendré. ¿Yo qué talentos tengo? Porque es importante que lo sepa, pero también es importante que lo sepa mi socia, mi socio, que lo sepan las personas y que yo sepa qué talentos tienen mis hijos, las personas que trabajan conmigo, porque ya sé que pueden necesitar motivaciones diferentes. Oye, y aparte en todo, la comunicación es básica. Es básica porque ¿cómo te interpretas? ¿No? Yo soy enemiga más o menos de los WhatsApps porque cuando quieres hablar algo, cada quien va a interpretar lo que quiere. Entonces, a veces prefiero mandar audios porque medio escuchan ya tu tono, ¿no? Okay. Y a veces me dicen, ay, me escribiste muy rudo.
Y yo, ¿por qué? Pues fui directa, ¿no? Oye, ¿cuándo puedo pasar a cobrar? O cosas así. Pues, ¿por qué está rudo, no? No, es que no tienes filtro. Es que no es eso. Es que estamos como romantizando muchas cosas del actuar de la gente cuando, pues a lo mejor mi talento es ser directa, ¿no? Y a lo mejor también le tengo que bajar porque a veces no pienso en el otro como, ¿y si lo toma mal? Pero imagínate si vas por la vida pensando en cómo van a tomar las cosas las personas de lo que tú hagas. ¿Cuándo eres tú? Cuando soy yo, tengo mi mejor amiga. Siempre le escribo y nunca es como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sino es, oye, mañana vamos a hacer esto. O, oye, tienes el... Entonces soy... Y la otra, oye, por lo menos buenos días. Es que, yo, amiga, es que es como, siento que te vi ayer, hoy en la mañana. O sea, no lo veo como falta de respeto o educación. Para mí es mi amiga, la vi hoy casi, ¿no? O sea, como esta cercanía. Y ya cuando se lo explico, me dice, tienes un punto, puede ser, pero ella tiene otros talentos y es más racional y es, ¿sabes? Y entonces entendemos, o sea, platico con mi amiga y es como, a ver, güey, no te estoy faltando al respeto, no lo tomes así. A lo mejor tengo 800 temas en la cabeza y es como, antes de que se me olvide, paso por esto. Y ella me dice, ok, sí. Y entonces lo entienden. Pero lo que dices, somos únicos e irrepetibles y no esperemos que el otro o la otra actúe o piense como yo lo voy a hacer, porque sus capacidades, habilidades y talentos van a ser distintos. Claro. Y que habrá una manera en la que podemos coordinar actividades. Lo hablamos y decimos, ¿sabes qué? Yo no le voy a poner mucho rollo. Yo voy a ser muy directa. Lo hablamos. Sí. Ya, por ejemplo, hubo personas como De Bono que utilizó estrategias como lo de los sombreros. ¿Sabes qué? En esta mesa nos vamos a poner sombreros de colores. Cuando yo me ponga el negro, no estoy agrediendo a nadie. Estoy usando el sombrero negro para evitar rollos y decirte, eso estuvo mal. Y entonces eso suaviza un poco y ha sido todo un éxito la corriente de pensamiento lateral de Bono. Pero a veces necesitamos ponernos de acuerdo porque todos somos diferentes y alguien podría decir, está enojada conmigo, no le caí bien. Lo noté cuando sí, las interpretaciones. Sí, claro. Y es que al final del día, nosotros parece que dominamos la objetividad cuando a veces no sabemos qué cosa es la objetividad. Nosotros sabemos que sí, claro, parece obvio. Hay que ser objetivos. Esto es negro, esto es blanco. Cuidado, porque el color blanco en otro idioma no se llama blanco. Y puede ser que otras personas distingan muchos tonos de blancos. Claro, entonces habría que ver qué cosa es objetividad para entonces poder ponernos de acuerdo, porque lo que tú le llamaste blanco, yo aquí le voy a llamar uno o dos, no sé, el nombre pero si nos ponemos de acuerdo, las cosas pueden ir manejándose mucho mejor. Sí, claro, y por eso insisto que la comunicación es muy importante. Oye, pues rápidamente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo poder hacer la prueba de alguna forma fácil para que no pierdan tiempo en casa ni los jóvenes ni los papás y busquen herramientas que te ayuden a detectar estos talentos a cualquier edad? A cualquier edad. A cualquier edad. Después de los 16 años, en este caso, realmente a cualquier edad, y hay algunas pruebas. Nosotros es muy sencillo, estamos en www.lisem.com. Entonces, allí nos pueden buscar, de allí se van a desplegar además otras fuentes de contactos donde nos puedan encontrar. Pero esa es la mejor manera de hallarnos. Oye, qué padre y de verdad qué interesante, porque de un tema pueden salir en 1000 temas precisamente porque somos únicos e irrepetibles y cuando hay talentos y se juntan, somos muy poderosos. Ese es el punto. Muchas gracias. Esta es tu casa, de verdad. Muchísimas gracias. Así me siento. Gracias. Así es. Oigan, pues ya lo saben, es momento de descubrir nuestros talentos y pues fue un gusto estar con todas y todos ustedes. Ojalá les hayamos sembrado ahí una semillita como en Lisem, porque nadie tiene la responsabilidad de ser o hacer más que uno mismo. Yo soy Ulvia Barranco y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Ser Consciente. Bye, bye. Los 40